World Comics. El Caballero de la Noche es uno de los superhéroes más representativos, no solo de DC, sino de todas las editoriales. No se puede hablar de superhéroes en los cómics sin hablar de él, ya que es el héroe favorito de muchos, y de los que no lo es motivo de gran respeto. Pero para cada gran superhéroe se necesitan muchos otros grandes villanos que le den vida a sus historias, que le pongan retos y que lo hagan superar verdaderos desafíos, que hagan crecer a nuestros superhéroes hasta volverlos las figuras míticas que ahora son. Es por eso que en esta ocasión World Comics presenta los 5 villanos más dementes y macabros de Batman. Antes de comenzar el conteo, te explicaremos cuál fue la razón por la que seleccionamos a estos villanos. El universo de Batman está lleno de varios villanos. Un superhéroe tan legendario como el Caballero de la Noche ha sufrido miles de aventuras a lo largo de las décadas, y algunos de sus villanos se han hecho famosos, como el Pingüino, Dos Caras, el Espantapájaros, entre muchos otros. Pero el que sean los más famosos muchas veces no significa que sean los peores, donde vemos el fondo del pozo, lo más retorcido contra lo que se ha enfrentado el Caballero de la Noche. Ahora sí, empecemos. Ratcatcher. Este criminal antes se dedicaba a cazar ratas, de ahí su apodo, pero no las cazaba con trampas o veneno. Este villano tiene la habilidad de controlar a las ratas y manipularlas a su antojo, logrando lo que quiera con ellas. Muchas veces trató de infestar a la ciudad con ellas, o simplemente las mandaba a asesinar personas por venganza o placer. Firefly. Él era un especialista en efectos especiales, que trató de simular un incendio solamente por el hecho de ser detenido por Batman y Robin, queriendo captar a toda costa su atención, un gusto habitual entre los villanos de Gotham. Después de este incendio, toma la identidad de Firefly, transformándose con un traje bastante enfermo en este insecto, cometiendo crímenes con efectos especiales e iluminación. A lo largo de los años, se convirtió en un obsesivo piromaníaco, que lleva todo tipo de granadas y químicos explosivos, que lo hacen un experto en relación a la pirotecnia. Algo de lo más desquiciado que vimos hacer a este villano fue cuando incendió la casa de sus padres, mientras disfrutaba de verlos en las llamas quemándose vivos. Firefly cometió una de las masacres más horrendas que hubo en la ciudad cuando plantó una bomba en el Banco Central de Gotham, donde prendió fuego a más de 30 personas que se encontraban allí dentro. Batman, que en ese momento era Dick Grayson debido a la desaparición de Bruce Wayne, no logró llegar a tiempo para salvar a las personas. Victor Sass. Esta es una de las mentes más enfermas que nos ofrece el mundo de Batman. Toda su forma de actuar, la manera en la que el personaje se va desarrollando a lo largo de los cómics es aterradora. Victor se hace una cicatriz en el cuerpo por cada víctima que asesina. Él no es un asesino a sueldo o un francotirador. Su arma preferida es el cuchillo, para disfrutar viendo cómo la vida se extingue de los ojos de su víctima y la sangre empieza a brotar. Pero su manera de asesinar y el placer que le da hacerlo no es lo peor de este personaje. Él no ve sus delitos como si de verdad lo fueran, como si quitarle la vida a alguien no fuera algo horrendo. Él ve el asesinato de sus víctimas como liberarlas de sus vidas rutinarias y aburridas. Él solo quiere librarlos de la tortura lenta a la que la misma vida los somete sin que ellos se den cuenta. Y si pensabas que con su manera de justificar sus asesinatos ya habíamos dicho lo peor, bueno, además de su instinto asesino, en la miniserie de Gotham Streets de 2010 posee una trata de niños secuestrados en jaulas, la cual el hijo de Batman, en ese momento Robin, quiso liberar, pero fue sorprendido por Sass, quien lo obligó a participar en un duelo de cuchillos a muerte. Jane Doe. Jane Doe es una asesina en serie que no tiene ADN, lo que le hace creer que su vida no tiene sentido, por lo cual busca apropiarse de la vida de sus víctimas. Pero no, el asesinato no es lo peor. Comienza investigando su presa, tratando de saber todo sobre sus vidas, luego las acecha para después secuestrarlas. Pero esta no es la peor parte. Después de esto, les arranca la piel para así apropiarse de sus vidas. Cuando nos referíamos a apropiarse de su vida, lo decíamos literalmente. En una historia del New 52, secuestra a Harvey Bullock, el compañero de Gordon, pero no solamente para robarle su identidad. Jane lo encierra y amordaza en un cuarto oscuro, solamente alumbrado por las cámaras en las que él observa cómo le arrebatan su propia vida. El verdadero Harvey era visto como alguien que no destacaba ni en su trabajo ni en su vida social, así que Jane, con la vida de él, conquistó a su compañera de trabajo en la policía, cosa que Harvey nunca logró por sus miedos interiores. También vio cómo era halagado por dejar la bebida, entre muchos otros cumplidos que el verdadero no lograba recibir, viendo cómo el criminal terminaba siendo más feliz de lo que él era, derribándolo así mentalmente.
The Joker. Por supuesto que nuestro príncipe payaso del crimen no podía faltar. Cualquier otro villano en Batman se queda corto en comparación con él, ya que haber golpeado al segundo Robin de Batman con una barra de fierro hasta matarlo no ha sido lo peor que ha hecho. Y por supuesto que recordamos que le dio un tiro a la hija de Jim Gordon y la dejó paralítica por varios años, además de que la violó y le mostró estas fotografías a su padre para torturarlo. Pero tampoco es esto lo peor. Si tan solo el hecho de no tener motivo alguno de hacer todo lo que hace es algo macabro, lo que más lo distingue es no querer acabar con la vida de Batman, ya que como él dice, sin un Batman, hacer todo esto no sería divertido. Sin un Batman no existiría un Joker. Su mentalidad no tiene un orden, ya que no sigue ningún patrón para cometer todos sus delitos, lo que lo vuelve la pesadilla de cualquier investigador y el mayor dolor de cabeza de Batman. De hecho, pareciera que el único objetivo de este villano es hacerle perder la cordura a Batman y así convertirlo en un villano. Ahora que sabes más sobre ellos, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre algún personaje o cómic en específico? Dínoslo en los comentarios. Dedicamos este video a Damon Scott Gamer, Fefer Coops, Emanuel Hernández, Nico Ruiz y a Metal Web from Hell por haber comentado el video. ¿Qué saber sobre DC Comics Rebirth? Ya que sin ustedes, World Comics no existiría. Mientras, sigue disfrutando de Cosmópolis y todos nuestros canales. Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video. Adiós. Quien lo obligó a participar en un duelo de cuchillos a muerte. Jane Doe. Jane Doe es una asesina en serie que no tiene ADN, lo que le hace creer que su vida no tiene sentido, por lo cual busca apropiarse de la vida de sus víctimas. Pero no, el asesinato no es lo peor. Comienza investigando su presa, tratando de saber todo sobre sus vidas, luego las acecha para después secuestrarlas. Pero esta no es la peor parte. Después de esto, les arranca la piel para así apropiarse de sus vidas. Cuando nos referíamos a apropiarse de su vida, lo decíamos literalmente. En una historia del New 52, secuestra a Harvey Bullock, el compañero de Gordon, pero no solamente para robarle su identidad. Jane lo encierra y amordaza en un cuarto oscuro, solamente alumbrado por las cámaras en las que él observa cómo le arrebatan su propia vida. El verdadero Harvey era visto como alguien que no destacaba ni en su trabajo ni en su vida social. A lo largo de los cómics es aterradora. Victor se hace una cicatriz en el cuerpo por cada víctima que asesina. Él no es un asesino a sueldo o un francotirador. Su arma preferida es el cuchillo, para disfrutar viendo cómo la vida se extingue de los ojos de su víctima y la sangre empieza a brotar. Pero su manera de asesinar y el placer que le da hacerlo no es lo peor de este personaje. Él no ve sus delitos como si de verdad lo fueran, como si quitarle la vida a alguien no fuera algo horrendo. Él ve el asesinato de sus víctimas como liberarlas de sus vidas rutinarias y aburridas. Él solo quiere librarlos de la tortura lenta a la que la misma vida los somete sin que ellos se den cuenta. Y si pensabas que con su manera de justificar sus asesinatos ya habíamos dicho lo peor, bueno, además de su instinto asesino, en la miniserie de Gotham Streets de 2010 posee una trata de niños secuestrados en jaulas, la cual el hijo de Batman, en ese momento Robin, quiso liberar, pero fue sorprendido por Sus villanos se han hecho famosos, como el Pingüino, Dos Caras, el Espantapájaros, entre muchos otros. Pero el que sean los más famosos muchas veces no significa que sean los peores, donde vemos el fondo del pozo, lo más retorcido contra lo que se ha enfrentado el Caballero de la Noche. Ahora sí, empecemos. Ratcatcher. Este criminal antes se dedicaba a cazar ratas, de ahí su apodo, pero no las cazaba con trampas o veneno. Este villano tiene la habilidad de controlar a las ratas y manipularlas a su antojo, logrando lo que quiera con ellas. Muchas veces trató de infestar a la ciudad con ellas, o simplemente las mandaba a asesinar personas por venganza o placer. Firefly. Él era un especialista en efectos especiales, que trató de simular un incendio solamente por el hecho de ser detenido por Batman y Robin, queriendo captar a toda costa su atención, un gusto habitual entre los villanos de Gotham. Después de este incendio, toma la identidad de Firefly, transformándose con un traje bastante enfermo en este insecto, cometiendo crímenes con efectos especiales e iluminación. A lo largo de los años, se convirtió en un obsesivo piromaníaco, que lleva todo tipo de granadas y químicos explosivos, que lo hacen un experto en relación a la pirotecnia. Algo de lo más desquiciado que vimos hacer a este villano fue cuando incendió la casa de sus padres, mientras disfrutaba de verlos en las llamas quemándose vivos. Firefly cometió una de las masacres más horrendas que hubo en la ciudad cuando plantó una bomba en el Banco Central de Gotham, donde prendió fuego a más de 30 personas que se encontraban allí dentro. Batman, que en ese momento era Dick Grayson debido a la desaparición de Bruce Wayne, no logró llegar a tiempo para salvar a las personas. Victor Sass. Esta es una de las mentes más enfermas que nos ofrece el mundo de Batman. Toda su forma de actuar, la manera en la que el personaje se va desarrollando.
World Comics. El Caballero de la Noche es uno de los superhéroes más representativos, no solo de DC, sino de todas las editoriales. No se puede hablar de superhéroes en los cómics sin hablar de él, ya que es el héroe favorito de muchos y de los que no lo es motivo de gran respeto. Pero para cada gran superhéroe se necesitan muchos otros grandes villanos que le den vida a sus historias, que le pongan retos y que lo hagan superar verdaderos desafíos, que hagan crecer a nuestros superhéroes hasta volverlos las figuras míticas que ahora son. Es por eso que en esta ocasión World Comics presenta los 5 villanos más dementes y macabros de Batman. Antes de comenzar el conteo, te explicaremos cuál fue la razón por la que seleccionamos a estos villanos. El universo de Batman está lleno de varios villanos. Un superhéroe tan legendario como el Caballero de la Noche ha sufrido miles de aventuras a lo largo de las décadas, y algunos de sus